Muy buenas tardes a todas, todos, las personas que están conectadas en este momento. Es un gusto desde la Universidad Iberoamericana, el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos, OEA, dar inicio a esta serie de conferencias que son a distancia por plataforma como parte del 14º Foro de Investigadores de la UNIBE, que está abordando el tema de la atención integral a la primera infancia, niñez y adolescencia. Entonces, en esta primera conferencia vamos a estar compartiendo con la magíster Teresita Poblete Achondo. Ella es chilena, egresada de la Universidad Gabriela Mistral, es magíster en Derechos del Niño y Políticas Públicas por la UDELAR y desarrolla su trabajo profesional como coordinadora del Programa Interamericano del Uso Seguro de Internet y Construcción de la Ciudadanía Digital dentro del Instituto Interamericano. Entonces, ella va a estar compartiendo con nosotros un momento de exposición durante el cual yo les invito a que ustedes puedan ir poniendo en el chat las reflexiones que quieran compartir o preguntas que tengan. También se pueden, o sea, las preguntas en el espacio de preguntas y en el chat se pueden ir presentando si quieren para identificar desde qué carreras, desde qué lugares de Paraguay o la región nos están acompañando. Y bueno, sin más orientación, darle la palabra a nuestra ilustre expositora. Muchas gracias por la introducción, María Julia. Antes de arrancar, obviamente, comentarles que es un placer estar aquí en el Foro de Investigadores de la UNIBE 2025, sobre todo por lo que representa este espacio, ¿no? Un espacio que celebra la reflexión, pero también la investigación y sobre todo el compromiso con la educación y los derechos humanos. No me voy a presentar de nuevo, María Julia ya me presentó. Em, Simplemente arranquemos para aprovechar el tiempo al máximo. ¿Qué les parece? Antes de entrar en detalles temáticos propiamente tal, me gustaría ponerles en contexto quiénes somos, desde dónde venimos, nuestras proyecciones, ¿no? En base a eso, comentarles que el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, o IN, que será como le estaremos diciendo a lo largo de la presentación, es el organismo especializado de la OEA en materias de infancia y adolescencia y que tiene como visión consolidarse como una instancia de excelencia y reflexión técnico-política a nivel regional, articulada dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nuestra misión en el IN es contribuir al desarrollo de políticas públicas que garanticen la promoción, protección y el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los Estados miembros de la OEA, fortaleciendo así la democracia y la cultura de derechos. Nuestro objetivo general, entonces, es fortalecer las capacidades institucionales de los estados y sus sociedades, obviamente, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia sin ningún tipo de discriminación. Y para ello, el IN desarrolla conocimientos y herramientas técnicas. También apoyamos la implementación y monitoreo de políticas públicas, promovemos el intercambio de experiencias entre países y generamos condiciones para la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en la construcción de esas políticas. Entonces, en este marco que les acabo de contar, es donde se inscribe el programa UCI, que va a ser el nombre cortito que le vamos a decir, que tengo el agrado de coordinar desde el 2023. En este programa, nuestro objetivo es garantizar un uso seguro, pero también responsable y enriquecedor del Internet y de las tecnologías asociadas, promoviendo así la protección, la participación y la autonomía progresiva de niñas, niñas y adolescentes en el entorno digital. Y para eso lo que hacemos es trabajar en dos ejes centrales o grandes líneas temáticas, que son la ciudadanía digital, que implica el ejercicio de derechos y responsabilidades en línea, como por ejemplo el acceso equitativo, la participación activa,
la privacidad, la alfabetización crítica y la ética digital, en consonancia obviamente con la Convención sobre los Derechos del Niño y su observación general número 25. Pero también trabajamos la ciberseguridad, entendida como un campo que no se limita necesariamente a lo técnico, sino que incorpora la prevención, la cooperación y la educación, buscando así que los entornos digitales sean espacios seguros, confiables y con oportunidades reales de desarrollo. ¿Por qué es importante hablar de estos temas hoy en día? Ahora les voy a contar. Es importante que tengamos muy presente que vivimos en una época en que lo digital se entrelaza por completo con nuestra cotidianidad. Entonces las niñas, niños y adolescentes no es que entren en Internet, habitan en él. Y si bien ese entorno abre posibilidades de aprendizaje, de expresión, de encuentro, o sea, como un sinfín de oportunidades, ¿no? También trae nuevos riesgos, desde el ciberacoso y la desinformación hasta la vulneración de la privacidad o la explotación. Y esto requiere miradas integrales y respuestas corresponsables. Por eso, mi propósito en esta charla, teniendo en cuenta que es un público general, lo cual me parece fantástico, es sensibilizarles y ofrecer herramientas prácticas e invitar a docentes, directivos, familias, ojalá también haya autoridades escuchándonos, a involucrarse activamente en esta tarea colectiva que es proteger y al mismo tiempo empoderar a estas generaciones. Porque quiero que quede súper claro y que nos vayamos con este mensaje finalmente, la protección en redes no se logra con miedo o con control, se logra con acompañamiento, con diálogo y con confianza. Y también quiero que nos quede como mensaje que construir entornos digitales seguros es en definitiva una forma de cuidar la democracia, de cuidar la dignidad y el futuro común que compartimos con nuestras infancias. Les animo también a escanear los códigos QR que los van a llevar a materiales elaborados por el instituto. Así que todo lo que estoy hablando acá lo van a poder profundizar en base a esas lecturas, que están preciosas, debo decir también. Bueno, para conocer las ventajas y cómo movernos en el entorno digital, también tenemos que conocer y saber en detalle, lo más posible, cuáles son las principales amenazas y riesgos, porque la integración creciente de tecnologías digitales en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes ha generado formas que son obviamente inéditas de integración, aprendizaje y socialización, pero también esa misma integración expone a esta población a riesgos que son estructurales, que pueden afectar su bienestar, su desarrollo y sus derechos fundamentales. Entonces, en este contexto es imprescindible realmente reflexionar sobre las amenazas que son emergentes, sus factores de vulnerabilidad y los impactos potenciales con el fin de delinear en conjunto estrategias que sean de prevención, mitigación y regulación que respondan a esta complejidad. Entonces, bueno, acá les voy a hacer un repaso súper genérico de estos tipos de riesgos en redes, porque en el ecosistema digital las niñas, niños y adolescentes pueden no solo enfrentarse uno a uno, sino a múltiples riesgos de manera simultánea. El cyberbullying se trata de toda forma de acoso o intimidación intencional y reiterada que ocurre mediante medios digitales. Incluye las burlas, las amenazas, difusión de rumores o incluso puede ser exclusión en redes sociales, en juegos de línea o en plataformas educativas. Su impacto es emocional y social y puede ser tan severo como un acoso presencial. No tenemos que bajarle el perfil solo porque no lo vemos en vivo y en directo. El grooming, de acuerdo con ECPAT International y Save the Children, consiste en que una persona adulta establece un vínculo de confianza con un niño ni adolescente a través de medios digitales con el objetivo de obtener beneficios sexuales, ya sea mediante la solicitud de imágenes íntimas, la coerción o el encuentro presencial. La difusión no consentida de material íntimo o el sexting coercitivo tiene que ver, según UNICEF y la Broadband Commission for Sustainable Development, Em, tiene que ver en el fondo con que el envío o difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, incluso cuando el material en un inicio fue compartido de manera consensuada o voluntaria, tener en cuenta que independiente de ese factor, constituye una forma de violencia sexual digital,
y puede darse por coerción, manipulación o venganza y tiene graves consecuencias también psicológicas y sociales. Otro amenaza, otro problema fuerte es la exposición de datos personales y vulneración de la privacidad digital, que según el informe Children and Online Privacy, dice que los niños y adolescentes generan y comparten datos personales. Por ejemplo, muchas veces comparten ubicación, hábitos, contactos y la huella biométrica, que puede ser utilizada con fines comerciales, políticos o delictivos. Entonces, la recolección y tratamiento de esos datos plantea serios desafíos que son éticos y de protección, obviamente. El phishing y suplantación de identidad, según la Interpol, está definida como una técnica fraudulenta mediante la cual se engaña a una persona para obtener información confidencial, haciéndose pasar por una entidad legítima. En el caso de niñas y adolescentes, suele implicar la creación de perfiles falsos o la manipulación para acceder a contraseñas o cuentas personales. Después está el tema de la exposición a contenido nocivo o ilegal, que incluye el material pornográfico, violento, autolesivo, los discursos de odio, incluso la apología al delito. De acuerdo con la ONU, el acceso temprano y repetido a este tipo de contenidos afecta la percepción de la realidad. También naturaliza la violencia y deteriora la salud emocional. Así que es súper importante también ver en qué están y qué están viendo las infancias y adolescencias en los entornos virtuales. Otro tema que es súper importante y grave es el tema de la desinformación, la radicalización y la manipulación ideológica. El informe del Secretario General de la ONU sobre Infancia y Seguridad Digital del 2023 nos alertó sobre el uso de algoritmos y campañas digitales para difundir teorías conspirativas, también extremismos o noticias falsas que pueden manipular la opinión, y también captar a niños, niñas y adolescentes en redes cerradas de pensamiento polarizado. Otro tema importante que tenemos que poner ojo es el uso problemático de Internet y la adicción digital. La Mundial de la Salud reconoce que el uso problemático de las tecnologías es una conducta caracterizada por la pérdida de control. Acá les voy a tirar tips para que también puedan pensar en alguien en concreto y ver si cumple, ¿no? Y para ahí poner ojo y acompañar. Es asociada con la pérdida de control, prioridad excesiva, afectación al funcionamiento cotidiano y se asocia usualmente con ansiedad, insomnio, bajo rendimiento y aislamiento social. Y por último, en esta diapositiva, obviamente hay más, pero para no agobiarlos, comentarles sobre los impactos psicosociales y emocionales. Es importante que nos demos cuenta y seamos conscientes, tomemos conciencia de que la exposición constante a dinámicas, por ejemplo, de comparación, de aprobación o de rechazo digital, puede aumentar síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima o incluso trastornos del sueño. Se sabe y está comprobado que los entornos digitales influyen directamente en la construcción de la identidad y el bienestar emocional de las y los adolescentes. Por eso es tan importante no perder el foco y no perder la conciencia de riesgo que esto tiene. Ahora les voy a pasar a detallar algunos factores de vulnerabilidad. Les acabo de decir los principales problemas, pero bueno, también es importante detectar los factores de vulnerabilidad para ver qué tan preparados o no estamos a enfrentar estos problemas. Las siguientes condiciones que les voy a comentar aumentan el riesgo de que niñas, niños y adolescentes sean víctimas o víctimas potenciales en el entorno digital. El primero es la falta de educación digital o falta de alfabetización digital desde edades tempranas. Muchos niños, niñas y adolescentes, incluso muchos de nosotros, adultos, acompañantes y garantes de derecho, carecemos de herramientas para identificar riesgos, para gestionar nuestra privacidad o navegar con pensamiento crítico. Otro factor de vulneración es la brecha digital o el acceso sin acompañamiento, porque es importante que entendamos que tener acceso a conectividad no garantiza protección. La ausencia de supervisión, de orientación o de mediación adulta obviamente va a incrementar la exposición a riesgos. Otro tema es la regulación débil o aplicación limitada de nuestras normativas. Leyes y políticas pueden existir, pero su implementación efectiva suele ser lenta o fragmentada y eso es un debe que tenemos.
Otro tema importante acá son el rol de los algoritmos o modelos de recomendación. Los sistemas de algoritmos o sistemas algorítmicos priorizan la retención del usuario y eso es una realidad, tenemos que saberlo. Lo que puede impulsar entonces a contenidos extremos, sensacionalistas o emocionalmente cargados. Y por último, los filtros débiles de protección o monetización de las plataformas. Hay mecanismos automatizados insuficientes para bloquear contenido ofensivo o explotador, en combinación con modelos de negocio que incentivan la interacción intensiva. Entonces, eso es un mix que forma parte de los principales factores de vulnerabilidad. ¿Por qué le estoy planteando esto? Porque es un problema de magnitudes grandes y es importante que lo sepamos. Al día de hoy, más de 175.000 niños ingresan por primera vez a Internet cada día en el mundo y esto obviamente lo que hace es multiplicar exponencialmente los casos de exposición a riesgos digitales. La UNICEF nos dice que un tercio de los usuarios de Internet son menores de edad, lo que implica que los riesgos digitales no son marginales, sino estructurales. Entonces, como son problemas estructurales, la acción tiene que ser mucho más articulada de lo que ya es. Hay múltiples estudios que nos dicen que una proporción significativa de adolescentes reporta haber sufrido ciberacoso al menos una vez. Y también hay artículos recientes que relacionan el uso problemático de redes sociales con indicadores de angustia psicológica en adolescentes. En el estudio Child Online Safety de Broadband Commission, se señala que más de la mitad de los niños de 8 a 12 años en 29 países han estado expuestos al menos a un riesgo cibernético, de los que les comenté anteriormente. Los efectos adversos de estas amenazas se manifiestan en diversas esferas del desarrollo infantil y adolescente. Entonces acá se los voy a ir explicando también para que hagamos conciencia y tengamos mayores herramientas para detectar esta situación. Como ven acá en la diapositiva está obviamente la esfera educativa, que se traduce principalmente en distracción constante, disminución de la concentración, ausentismo escolar por impacto emocional, falta de participación en actividades presenciales, entre otros ejemplos, obviamente. También está lo emocional y psicológico. Se detectan sentimientos de vergüenza, culpa, ansiedad, depresión, baja autoestima, resentimiento hacia el entorno digital o social. El entorno social, obviamente, se detecta aislamiento, disminución de habilidades de comunicación cara a cara, deterioro de relaciones tanto con pares como también con familiares, y acá algo grave e importante de recordar, una ruptura en las redes de apoyo. Después hay todo un tema relacionado con la identidad y la autonomía. Se siente una pérdida de control sobre la propia imagen digital, hay conflictos relacionados con la identidad personal y también una presión social digital. Y bueno, el tema de los derechos futuros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de las huellas digitales, es decir, las imágenes, los datos, las mismas interacciones que uno hace en el entorno digital, pueden tener persistencia, suelen tener persistencia, obviamente, pero también pueden tener repercusiones cuando estas personas sean adultas. Y es importante que ellos tomen conciencia de eso también, para que hagan una navegación más crítica, más segura. Las amenazas digitales para la infancia y la adolescencia no son como bien, bueno, les va quedando claro por todo lo que hemos estado avanzando a lo largo de esta presentación, pero es importante que entendamos que no son un problema periférico, sino uno central en la expansión contemporánea de los derechos y las tecnologías. Entonces, para dar una respuesta adecuada, es necesario principalmente estos puntos, ¿no? La educación digital integral y temprana, incluyendo pensamiento crítico, privacidad, ética digital, también regulaciones mucho más robustas, con vigilancia, con sanciones efectivas, con estándares de diseño centrados en la seguridad infantil y no en otras cosas. También la coordinación pública y privada, obviamente. Las empresas tecnológicas, los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades educativas deben colaborar para diseñar herramientas seguras. También es importante que exista y demandemos de alguna manera, ¿no? la transparencia algorítmica, que haya auditorías independientes de plataformas, que haya estándares internacionales vinculantes.
Obviamente un apoyo psicosocial y mecanismos de denuncia que sean accesibles para todas y todos. Y por último, una investigación continua que esté basada en datos demográficos locales para ajustar las políticas con evidencia. Por eso también los invito a que escaneen esta encuesta de ciberseguridad en hogares y escuelas y nos ayuden a generar datos confiables y locales para poder mejorar estas políticas públicas. Entonces, este panorama, como se darán cuenta, exige un compromiso ético y político. Hay que garantizar que la transformación digital sea inclusiva, segura y promotora del desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes. Por eso es importante conocer las buenas prácticas y estrategias en modelos de intervención. Cuando hablamos de buenas prácticas y estrategias, lo primero es recuperar los principios rectores que deben guiar cualquier intervención en materia de ciudadanía digital. Un enfoque de derechos humanos, una mirada preventiva y una participación activa de niños, niñas y adolescentes. En las primeras diapos yo les dejé un código QR que les comentaba que los lleva a materiales. Uno de ellos es el Decálogo Volumen 2, que señala que no hay protección posible sin reconocimiento del niño, niña y adolescente obviamente, como sujeto de derecho ni aprendizaje sostenible sin participación genuina. Esto implica, en otro documento que está en ese compilado que se llama Estado de Situación, avanzar hacia políticas públicas que reconozcan el uso seguro de Internet no como un accesorio tecnológico, sino como una dimensión de la ciudadanía y el bienestar digital. En otras palabras, no basta con enseñar a usar dispositivos, sino que se trata acá de enseñar a vivir en lo digital, con criterios de autonomía, de responsabilidad y de respeto mutuo. Las experiencias recogidas por el IN muestran que los procesos más efectivos combinan educación formal, mediación familiar e intervención comunitaria. Por eso el decálogo, que les vuelvo a decir, búsquenlo y léanlo porque está muy bueno y es muy ilustrativo, recomienda insertar los contenidos de seguridad digital en los currículos escolares, priorizando un enfoque transversal que abarque ciudadanía, convivencia, ética digital y derechos humanos. Esta idea se refuerza en la práctica con experiencias como por ejemplo el Faro Digital de Argentina, que desde su proyecto Educación en Entornos Digitales alcanzó a más de 2.000 estudiantes y 600 docentes mediante tecnologías participativas como son, por ejemplo, juegos de rol, talleres de rap improvisado, debates sobre identidad digital. Desde el IN también promovemos la red intergeneracional de agentes multiplicadores del uso seguro de Internet, o REAMUSI, que también trabaja con la comunidad. O sea, somos muchos los que estamos haciendo esfuerzos importantes para tener este enfoque. Em, Estas iniciativas que les comento demuestran en el fondo que el aprendizaje sobre seguridad digital se potencia cuando se da en entornos creativos y colaborativos. También el estado de situación, este documento que les mencionaba antes, resalta que la formación docente sigue siendo una deuda estructural. Y en el documento se señala que los y las docentes demandan recursos pedagógicos, materiales accesibles y acompañamiento para abordar incidentes digitales desde el aula. Por eso el documento propone impulsar una masa crítica especializada, que es un concepto que atraviesa todo el programa de UCI. Nosotros trabajamos fuertemente en un ala formativa, por decirlo así, porque nos interesa sostener el uso seguro de Internet desde la escuela hasta la comunidad. La mediación digital con padres y cuidadores es un componente central para nosotros. Y según el Decálogo, las familias son el primer espacio de alfabetización digital, sin embargo, muchas veces carecen de herramientas o reproducen prácticas de control más que de acompañamiento, que también es un problema. Aquí vuelven a hacer referencia a las metodologías que trabajan con madres y padres en dinámicas de diálogo y juego. Es importante que les ayudemos a construir confianza intergeneracional en torno al uso de las redes sociales o digitales, como ustedes prefieran llamarlo. En cuanto a los recursos didácticos interactivos, tanto nosotros como instituto, como IN, como otras organizaciones, coincidimos en su potencial, son importantes y son necesarias. Nuestro decálogo sugiere utilizar simulaciones, dramatizaciones y entornos virtuales de aprendizaje que reproduzcan dilemas éticos digitales, no cualquier cosa. Así que también es todo un desafío generarlo y implementarlos con la población.
Estamos en la diapo 11. Bueno, esto que les acabo de comentar, y les vuelvo a poner el código QR por si alguno todavía no descargó los materiales, coincide con experiencias destacadas de muchas otras organizaciones como Prefuturo, Fundación Telefónica, que identifican el aprendizaje basado en el juego como una de las estrategias más efectivas para promover habilidades digitales críticas en América Latina. Entonces ahora veamos algunas herramientas prácticas. La institucionalización, perdón, de la cultura digital, pero no de cualquier manera, de la cultura digital segura, requiere de herramientas que sean claras. El documento Estado de Situación propone desarrollar en todos los centros educativos políticas de uso aceptables definidas participativamente, protocolos de actuación frente a incidentes digitales con mapas de ruta de atención y acompañamiento, y espacios de escucha y reporte seguro que garanticen confidencialidad y protección. Estas medidas lo que buscan es crear condiciones para que la niñez se exprese, opine y participe en la gestión de sus propios entornos digitales. Además, el IN, como ya les contaba un poquito antes, ha impulsado alianzas interinstitucionales e internacionales, como el proyecto REAMUSI, que articula la escuela, gobiernos y organizaciones sociales en torno al uso seguro de Internet. El enfoque intergeneracional de la REAMUSI, que implica, como les decía antes, adultos, docentes, adolescentes, trabajando juntos, responde directamente a la recomendación del Decálogo que nos llama a fortalecer el diálogo entre generaciones para co-construir la convivencia digital. A nivel regional también obviamente destacamos alianzas con el sector privado y la sociedad civil que han sido muy importantes para nosotros. Por nombrar algunos que andan en la vuelta en nuestra región, les comento que Derechos Digitales desde Chile ha lanzado el Programa Latinoamericano de Seguridad y Resiliencia Digital, o la RED con 2D, que brinda formación y seguridad y respuesta ante incidentes con un enfoque en derechos humanos. Grooming Latam, junto con CHS Alternativo, ofrecen datos que fundamentan la urgencia de estas políticas. Por ejemplo, ellos nos alertan que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en América Latina han hablado con desconocidos por Internet. Y ojo con este dato, 3 de cada 4 no lo ven como un riesgo. Entonces eso es importante. La percepción de riesgo es algo que tenemos que trabajar. Y como sintetiza nuestro estado de situación, las políticas más efectivas no son las que reaccionan ante incidentes, sino las que crean una cultura digital desde la prevención, la empatía y el diálogo. Aún con estos avances y todo lo que les estoy diciendo, o sea, aún aunque somos muchos trabajando arduamente en este tema, los desafíos son múltiples y persistentes. El estado de situación los agrupa en tres planos: el estructural, el institucional y el cultural. En el plano estructural, el documento advierte sobre la desigualdad territorial en el acceso a la formación, conectividad y recursos educativos digitales. Por ejemplo, en regiones rurales o vulnerables, la brecha tecnológica se combina con la falta de capacidades pedagógicas, lo que amplía en el fondo la desigualdad en el ejercicio de los derechos digitales. Después, en el plano institucional, persiste la escasa coordinación y la falta de protocolos integrales. En nuestro decálogo señalamos que los protocolos escolares frente a incidentes digitales siguen siendo reactivos y centrados en la sanción y no en la reparación. Esto exige avanzar hacia modelos restaurativos donde la prioridad sea el acompañamiento emocional y la comprensión del impacto y no necesariamente el castigo. Y a nivel cultural, las resistencias al cambio siguen presentes. El estado de situación advierte que existe una tendencia a ver el uso de Internet como amenaza antes que como oportunidad, y eso es algo que deberíamos ir cambiando, porque esto lo que genera son políticas restrictivas en lugar de formativas. Todo esto que les comento, estos hallazgos, coinciden con documentos, con aportes o sí, con lo documentado por otras organizaciones como Grumi Latam, que muestra la persistencia de la baja percepción de riesgo y escaso acompañamiento adulto, señalando que la mayoría de los menores de edad que chatean con desconocidos no consideran que se trata de una práctica riesgosa. Por eso, la educación debe ser integral, con participación activa no solo del centro educativo, sino también de las familias, o sea, familias y docentes en la gestión de los entornos digitales. Ya para ir cerrando,
y anclando la realidad paraguaya, tomado como lo que les voy a decir acá es lo que he ido tomando como referencia las conclusiones de los documentos de estado de situación y del decálogo. Entonces, lo que podemos sintetizar son 4 líneas prioritarias para fortalecer la protección digital en Paraguay. Es súper importante que trabajemos en conjunto para fortalecer capacidades docentes y directivas, es decir, desarrollar módulos formativos en ciudadanía digital, en bienestar emocional, articulados con los programas nacionales de desarrollo profesional docente, para que las escuelas integren la protección digital como parte del derecho a la educación. También es importante estandarizar protocolos escolares de reporte y respuesta, es decir, diseñar e implementar protocolos que integren principios de protección integral con rutas claras de derivación hacia servicios de apoyo psicosocial, defensoría y mecanismo de restitución de derechos. Hay que impulsar políticas regionales coordinadas, como por ejemplo en el estado de situación proponemos promover la creación de comisiones intersectoriales permanentes que articulen a los gobiernos, el sistema educativo, la sociedad civil, el sector tecnológico y los organismos internacionales. Y por último, vincular activamente a las familias y a las comunidades. Tal como subrayamos en el decálogo, sin la voz y el ejemplo de los adultos no hay sostenibilidad en la educación digital. Es necesario generar espacios de diálogo, de mediación y de aprendizaje compartido con madres, padres, cuidadores y referentes comunitarios. Estas líneas coinciden con las recomendaciones del segundo mapeo de buenas prácticas de educación digital en las Américas, impulsado por Fundación Telefónica y la OEA, donde se concluye que las experiencias más sólidas son aquellas que integran escuela, comunidad y política pública. Y ya para ir cerrando, comentarles y quedar con la idea, ¿no? Que el horizonte acá es súper claro, a pesar de lo amplio del tema. Nuestro horizonte es claro y es avanzar hacia ambientes escolares digitales seguros, inclusivos y respetuosos de derechos. El decálogo lo formula de una manera contundente y ahí ya pueden, al leerlo van a encontrar la frase que dice así: la seguridad digital no se alcanza mediante el miedo ni la prohibición, sino mediante el conocimiento, la corresponsabilidad y la participación. Ese principio dialoga con las posiciones de derechos digitales que defiende la ciberseguridad y dice que debe entenderse como una condición para el ejercicio efectivo de los derechos humanos en línea y no como un pretexto para su restricción. La visión que compartimos desde el INOE es el de una educación de acompañamiento y confianza. Y como señalamos en el estado de situación, el desafío acá no es proteger a los niños del mundo digital, sino construir un mundo digital que los proteja a ellos. Y esa construcción requiere de políticas sostenidas, de docentes formados, de familias que acompañan y de niños, niñas y adolescentes como protagonistas. Y creo que estoy en tiempo, así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Dejo hasta acá mi presentación. Muchísimas gracias, Teresita, por esta exposición. Entonces, abrimos ahora un tiempo de intercambio, animamos a las personas que están conectadas, participando de este espacio, a que nos puedan plantear alguna pregunta o reflexiones que tengan o comentario de cómo es en su país, en su zona, en sus territorios como para intercambiar, ¿verdad? Por ahí se presentaba alguien de Fundación Casa Mía, desde Chile, eh, Hugo, el nombre de Hugo. Bien, hay comentarios en el chat que están felicitando la presentación, excelente, espectacular, tema muy interesante. Por ahí apareció una pregunta, dice, en tu investigación, a ver, un ratito, vamos a, dice, en tu investigación, un ratito, ¿qué descubrimiento o resultados te pareció más significativo o te hizo reflexionar más? ¿Qué cambios consideras urgentes para la protección
en las redes y saludos desde Paraguay. Esa consulta te hacen, Teresita. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Saludos desde Uruguay. Bueno, mira, para que quede claro, en realidad los documentos que presento a través de este código QR, propiamente tal, no son una investigación, son una compilación de aportes que nos han dado los estados que participan de un espacio que coordino que se llama Conversatorios de Políticas Públicas para el Uso Seguro de Internet. O sea que hay información de primera mano y nosotros lo que hacemos es compilar y ordenar para tener fotografías de distintos momentos históricos del estado de situación de nuestras Américas. Para responder tu pregunta, concretamente a mí lo que más me parece como llamativo es este clamor que tienen los diferentes estados por el trabajo más articulado, tanto a la interna del estado como a nivel latinoamericano. Eso primero. Y lo segundo, que para mí me parece fundamental trabajar desde nuestras distintas posibilidades de alcance, porque sinceramente concientizadores o educadores podemos ser todos. Lo importante es no perder un perfil curioso de formación, pero es muy importante trabajar con la población que tenemos más a mano para que la percepción de riesgo sea real. Muchas veces, todavía en nuestros países, creo que se le baja un poco el perfil al tema de los entornos digitales. Muchas familias quizás no lo visualizan como algo tan real, tan cotidiano como realmente lo es. Entonces es muy importante que todos nos comprometamos en promover estas conversaciones y en educar. Finalmente, la educación es la base para generar el cambio. Porque nosotros podemos decir, trabajemos sobre ciberseguridad, pero la ciberseguridad tiene que ir de la mano con la ciudadanía digital. Y el ejercicio de la ciudadanía no es solo un voto cada tanto tiempo. Arranca desde que somos muy chicos y necesitamos que alguien nos eduque y nos acompañe en este ejercicio de la ciudadanía. Entonces acá les hago un llamado a que todos seamos ese garante de derecho que se responsabiliza. Bien, muchas gracias, Teresita. Tenemos dos preguntas más, una de Daniel Alderete, que nos plantea qué estrategias se pueden implementar para abordar el ciberacoso de manera efectiva, tanto en el ámbito escolar como en el hogar. Es una pregunta amplísima. Yo te diría, contacta con el instituto para que instalemos Reamusi en tu comunidad, pero también, bueno, fuera de broma, es importante muchas cosas. Primero, reconocerlo como un problema. Permiso, Teresita. Teresita, te planteo algo porque estoy viendo varias preguntas como en el mismo sentido, Ujú. entonces te planteo un poco todas y ahí vamos. ¿Te Dale, ¿y parece hasta qué hora tenemos? fluyendo? Así me organizo los Sí, por tiempos. eso, por eso. Una es la de Daniela Alderete en cuanto al ciberacoso, estrategia para ser más efectivas en el ámbito escolar y en la familia. Otra es de Antonio Pereira que plantea en la misma línea prácticamente, creo yo, ¿no? ¿Qué recomendaciones para trabajar con padres aquí en Paraguay? Y luego Joana Ramírez, médica de familia y forense de Asunción, que nos plantea cómo podríamos trabajar con los padres y o tutores para concienciar o educar, armar un equipo de trabajo para supervisión, lo que miran los niños, niñas y adolescentes y muchas veces los padres no están de acuerdo entre sí como para dar una orientación. Ok. Bien, después ya hay reflexiones más bien, pero ahí va. Y también la profesora Analía Torales, ella es directora, acaba de poner eso para los estudiantes. Hay un formulario para la asistencia en esta conferencia digital. Bueno, adelante, Teresita. Bueno, vamos por partes. Lo primero, trabajen con el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, porque tenemos un programa súper interesante de educación y creo que muchas de las cosas que están en estos códigos QR y mismo en las plataformas del instituto, en el propio Instagram,
Son como materiales educativos que son, yo les digo, fáciles de digerir. Porque es importante que hablemos en fácil. Cuando trabajamos con la población general no podemos venir con los doctorados y los magíster hablando en términos legales incomprensibles ni siquiera muy técnicos. Nosotros, por ejemplo, lo que tuvimos que hacer fue tomar la observación general número 25 que habla de los derechos digitales de niños, niñas y adolescentes en el entorno virtual, y armamos una versión amigable porque si no, ¿cómo una persona de a pie va primero a acceder a ese documento, leerlo y entenderlo? Entonces, nuestra responsabilidad es primero conocer qué herramientas ya existen, que probablemente ahí yo invito a los paraguayos que me están escuchando, que se acerquen al MINA, que se acerquen a las distintas instituciones que trabajan la temática y conozcan de primera mano qué hay, porque el tema de la desinformación es brutal. Muchas veces cometemos errores en el qué hacer porque no conocemos los mapas de ruta que el mismo país nos brinda. Entonces, lo primero es acérquense a sus instituciones, conozcan qué opciones les están brindando. Si se da la oportunidad y sienten que quizás la información se da de una manera muy compleja, trabajen con su comunidad más cercana en hacerla más amigable y difúndanla. Y de a poco van a ir pudiendo articular diferentes redes para que, para prevenir principalmente cualquier tipo de riesgo, no solo el cyberbullying, que era una de las preguntas que hacían. Pero toda prevención se tiene que hacer en comunidad. Acá no va a servir si los profes en un cónclave trabajan solos o los apoderados de los centros educativos trabajan solos o los médicos trabajan solos. Hay que articular redes intergeneracionales, pero también interdisciplinares para poder realmente llevar una solución al territorio. Bien, muchísimas gracias Teresita y también a todos los participantes que han estado conectados durante esta conferencia. Hay muchos comentarios en el chat de congratulaciones Teresita y de felicitaciones para este trabajo. Y bueno, vamos cerrando por aquí en el sentido, y quiero que sepan que este foro realmente ha sido y está siendo aún, porque hasta mañana estamos por aquí con las presentaciones de los trabajos, de los pósters, todo un éxito en cuanto a la participación y la cantidad de trabajos presentados. Nos habla de una avidez y de una avidez, de un interés y de mucha producción que es necesario abordar para los temas de primera infancia, niñez y adolescencia para un enfoque integral. Entonces, bueno, también desde la Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, decirle que estamos abiertos justamente a explorar posibilidades de instalación de esta Riamusi, de que lo podamos ver en forma conjunta con la UNIBE y con otras instancias institucionales. Hoy siguen las conferencias digitales, perdón, y sí, por internet, por plataforma. Esta es la primera de la tarde, pero hay otras previstas en el programa, la van a encontrar en cuanto al horario y las temáticas que se estarán abordando. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto, Gracias. Teresita. Cariños. Chao, gracias.